Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación. En esta ocasión vamos a hablar de diseño y para esto tenemos a un invitado especial que acabo de escuchar hace rato en un auditorio en la división de diseño, hablando sobre su obra. Carlos Aguirre, bienvenido. Muchas gracias por atender esta invitación. Estamos de plácemes porque en estos 50 años que cumple la UAM, también tenemos la oportunidad de recibir la obra de Carlos Aguirre en 3 salas de exposición de la Galería del Sur, un libro que se acaba de publicar titulado Zona de Riesgo, como una exposición retrospectiva que tuviste, ¿no? Sí. Y bueno, también quisimos aprovechar, ya que hablamos de esto, hablar con Carlos Aguirre como profesor, como investigador que forma diseñadores. Y por eso es que ahora quisimos que aparte de hablar de la obra como tal, como la concibes, que es lo que se escuchó en la charla de hace rato, que nos contaras cómo es que trasladas tu creación artística a la generación de conceptos y de experimentación para los jóvenes que se están formando en diseño de la comunicación gráfica. Muchas gracias nuevamente por atender la invitación. Y antes de que empecemos, quiero decirles que Carlos Aguirre, bueno, de origen es diseñador industrial por la Universidad Iberoamericana y después se fue a estudiar algunos años a Londres, después de estar trabajando en diseño gráfico, ¿no? Sí. En un despacho haciendo locuras comerciales, como siempre se piensa cuando se está trabajando en diseño. Y se incorpora a la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco a partir de 1978, o sea, tienes toda la vida aquí en la universidad, al menos desde que se formó la división de diseño, que fue la que se Sí, entré en la época con Jesús Birches, Sergio Chiapa. Ajá. Sergio Chiapa fue el que me invitó. Ah, ok. ¿Tú no estuviste con Birches en aquel colectivo para las Olimpiadas, para los gráficos? No, yo estaba, todavía era joven. Porque sí hubo muchos jóvenes que... No, todavía me tocó, yo estaba en la universidad, pero empezando la universidad. Ah, ok.
Y bueno, regresa a México después de estar en Londres estudiando. ¿Fuiste a estudiar artes o diseño? Fui de vago. A salir de vago. Y estando allá, me ofreció CONACYT estudiar para abrir una escuela de diseño en Guadalajara. Y dije sí, o sea, me gustó mucho, quiero entender cómo funciona la docencia aquí en Londres. Y fue una experiencia muy padre porque, entre otras cosas, una de las cosas que más me sorprendió es que había una biblioteca maravillosa en esa escuela, Central School of Art and Design, y ahora se llama Central St. Martin's School of Design. Y, y también entender cómo era la lógica de ellos. Por ejemplo, un día pasé por un taller de arte y todos estaban copiando un cuadro de Van Gogh. Entonces, aquí te impedía, no podías ver una revista de diseño, no querían que vieras un libro de diseño. Imagínate copiar un cuadro, ¿sí? Pero ¿para qué lo copiaban? Para entender cómo lo había hecho. Y luego, años después, voy a Ámsterdam, al Museo Van Gogh, y veo una exposición en donde estaba un cuadro de Van Gogh y al lado una litografía de Hakusai, que era en donde el hermano Teo compraba varias litografías de Japón que le fascinaba. Se las prestaba a Vincent y Vincent se inspiraba de ahí. O sea, las olas de Hakusai, Vincent las convirtió en las nubes de Van Gogh. Ah, qué padre. Sí. Entonces, y aquí te pedían ver nada. O sea, si tú veías o te acachaban con un libro de la revista Industrial Design, te reprobaban. Y dices, o sea, qué visión tan estúpida de pensar que te iba a influir y que las influencias eran negativas. ¿Sí? Y que tú ibas a sacar tu creatividad desde una cuna, estabas peor que el monito ese, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, ¿regresas a México a hacer ese plan de estudios? Y obviamente cambió de Echeverría a López Portillo y obviamente la escuela no se hizo. Entonces me contactan de la UDG y otro compañero y yo hicimos el programa de la Escuela de Diseño Industrial de la UDG. Y entre eso, mientras estábamos haciendo todo eso, pues viajamos a varios lugares y me volví a encontrar con Sergio Chiapa y sobre todo él, y me dijo, ¿por qué no vienes para México? Y México me gusta más que Guadalajara, que no me escucha. Pero bueno, te deben de querer bien por allá. Te vienes a México y porque además muchos pensaban antes que eras norteamericano, inglés, sueco, danés. Diles de dónde eres. Yo soy acapulqueño, por eso me confundían con los turistas. Sí, sí, claro. Hace poco me dijiste que no tengo toda la apariencia de que soy de Acapulco. Tenemos todos los conceptos, ¿no? Como que tienes que ser de esta manera de un lugar o de otro, pero no, es acapulqueño, nacido en México. Y además tengo ascendencia filipina. Además. Porque mi tatarabuelo fue piloto de la nao de China. Mira, ¿y por eso llegó por acá? Sí. Ah, ¿cómo se apellida él? Se apellidaba Batani. ¿Y tu mamá se apellida, cuál es tu segundo apellido? Pangburn. Pangburn. ¿De dónde es? Mi abuelo era gringo y mi mamá también. Ah, mira. Pero decidieron quedarse en Acapulco. Soy típico de puerto. Sí, exacto. Estás destinado a estar cerca del mar. Bueno, Carlos Aguirre, aparte de ser un gran artista de arte contemporáneo, le estaba comentando antes de empezar que cuando yo descubrí lo que era el arte contemporáneo, se me hizo fascinante porque rompía con todas las reglas establecidas, era romper todo lo que dijeran, se ve bonito, representa una flor, el campo, sino que era disruptivo, era otros materiales, otros formatos, otros espacios. Algo que me fascinó del arte contemporáneo son las instalaciones.
Y cuando conocí las instalaciones de Carlos Aguirre empecé a fascinarme más, y cuando vi que el título no era precisamente para regodearse en la felicidad, sino que son títulos muy fuertes, lo que denuncia siempre es algo social, la injusticia, la corrupción, es muy fuerte. Pero sí. cuando... ¿Sí? Lo es. Lo es, pero son súper interesantes. Y algo que me gusta mucho de tu obra es la factura tan limpia, ¿sí o no? Eres pues, como buen diseñador industrial, cuidas muchísimo. Sí, pero además hay una cosa que es interesante. Ya ahorita, sobre todo últimamente, tienes acceso a una tecnología genial. Exacto. Que lamento aquí que eso no se dé. O sea, que no tengan una máquina de láser, que no tengan un buen router digital, que no tengan equipo más contemporáneo. Tengo entendido, y me corregirán si alguien nos está escuchando de diseño industrial, tienen un router desde hace mucho, tienen impresora láser 3D, tienen cortadora láser, el diseño industrial. No sé qué potencial. ¿Ya las inauguraron? Pues creo que sí. Ojalá y nos puedan aclarar. Ahorita voy a revisar en el Facebook si alguien nos dice, pero ayer hubiera sido un buen momento para preguntarle. Voy a hacer una exposición, aquí me invitaron para hacer una exposición en el pasillo de la carrera de diseño gráfico, y dije, arte llano. Voy a mostrar muchos de los experimentos que he hecho, las portadas, dibujos, etcétera. Digo, la bolsa de Lavomatic, cosas así. Está genial. Pero, entre otras cosas, por ejemplo, un día quería yo que una foto le hicieran unos cortes con láser. Y el técnico me dijo, lo tengo que afocar perfectamente bien, porque si no lo afoco, va a quemar el borde. Entonces dije, wow. ¡Qué maravilla! Regresé y le dije, desafócalo. Exacto. Y quedó, se hizo el tip. Un dibujo como si yo lo hubiera hecho con un pincel de fuego. Ah, qué de aire de fuego. Sí. Sí, que eso es lo bonito, bueno, no es lo bonito, lo admirable, ¿no? Del trabajo que tú haces en el arte, pero que además provocas en los alumnos. Pues sí, porque pues eso es un poco lo que la carrera tienes que estimular muchísimo tu capacidad creativa, si no te vuelves a repetir como los muralistas, ¿no? Sí, pero es la gran escuela mexicana. Es una gran escuela porque necesitan espacios muy grandes. No porque sea válida la escuela. Exacto. Alguien te quemaría por decir esas cosas. Ya lo sé, pero estoy en la UAM Xochimilco. Exacto, yo también por eso me atrevo a decir que se tiene que salir del muro rígido, ¿no? Bueno, aquí en la escuela, y no digo nombres, pero todavía se les enseña zona áurea. Yo me acuerdo de la zona roja, pero no de la zona áurea. Hasta de la zona rosa. Hasta de la zona rosa. Ajá. Ahí hubo buenos restaurantes. Sí. Pero, ¿por qué tienes que aprender a diseñar de una manera tan cuadrada? ¿Sabes qué me lo enseñó? Un alumno. Un día le dije, oye, ¿cómo se hace? Y ya lo hizo. Digo, esa es la zona áurea. Luego, un montón de reglas de la tipografía. Tienes que escribir de izquierda a derecha, dices, o sea, colores. La pirámide de Newton, dices, oye, eso ya fue de hace 2 siglos, etcétera, ¿no? Sí, sí, la sección áurea es como la Biblia. Sí, pero yo nunca lo he usado. Exacto, eres hereje, ¿ves? No soy hereje. Digo, soy hereje, claro, pero en otro lado. Claro. Sí. Bueno, en tu trabajo de diseño, comentabas también hace rato que trabajaste, antes de hacer la obra, o bueno, paralelo a hacer tu obra, trabajo en diseño para editoriales, haciendo muchas portadas de libro. Y te fuiste encontrando con un problema que fue un disparador. El problema de tener que hacer muchas portadas pronto, y que para hacer ilustración sería muy agotador, cansado. Ilustración difícil. Dibujada. Exacto. Y me pedían un promedio de 15 portadas al mes. Wow. Además trabajaba hacia Alianza Editorial, ¿cómo se llama? Océano, la otra española. Alfaguara. Sí, Alfaguara y Océano.
Entonces, si eran aproximadamente 15 portadas al mes, era un promedio. Y si las hacía dibujados, me tardaba 3 días por ilustración. Entonces no daba. Y entonces tuve que inventar el concepto de diseño. Y eso fue genial porque empecé a ir mucho a la Lagunilla y conseguí unas cosas geniales. Me acuerdo de en alguna ocasión para una portada, no me acuerdo de qué se trataba, pero hablaba de algo como mal, interrupto, algo por el estilo. Y fui a la Lagunilla y veo una prótesis de mano. ¿Sí? Entonces pregunto qué cuánto y me lo querían vender como si yo lo fuera a usar. Y le digo, señor, mira, los míos sí sirven, Sí. No, lo quiero para otra cosa. Y finalmente negocio y ya me lo dieron por 200 pesos, una cosa, pero primero querían como 5,000 pesos. ¿No? Y la utilicé, pero sobre todo trabajando una serie de revistas para Marta Lamas, que se llamaba Debate Feminista. Marta, feliz con las provocaciones. Pues y metí todo tipo de provocaciones en sus libros y nos divertíamos mucho. Simplemente te atreviste a hacer un nuevo discurso. Sí. ¿No? Como diseñador. Como diseñador. Y además, y Marta defendía que en una revista feminista un hombre hiciera las portadas. Las portadas, ese es otro punto. Sí, porque Marta hablaba de la integración del hombre y la mujer y no la separación. Exacto. Oye, entonces, bueno, llegas aquí a la universidad y ¿cómo encuentras esta situación de que tienes que formar alumnos para que hagan diseño, no artistas, sino diseñadores que tienen que cumplir con un cliente, con un usuario, que además una cosa es lo que el cliente le va a pedir para un público que no conoce. Es un proceso... Sí, pero yo había hecho ya ese tipo de diseño saliendo de la escuela y más o menos tienes una idea de hasta dónde utilizar, digamos, la parte estética, hasta dónde utilizar la provocación, hasta dónde experimentar con algunos materiales. Y pues sí, bien. Y mira, me pasó cosas divertidas, por ejemplo, con Carlos Fuentes, que hice una portada para un libro. Y allí fue divertidísimo, porque era un libro de que él conoce a una mujer guapérrima, que fue una actriz norteamericana, que se refugió en París porque era demasiado, o sea, era tan de vanguardia que tenía un marido negro y en Estados Unidos, bueno, la perseguían, pero en contra, ¿no? Porque cómo podía hacer eso, ¿no? Ella se va a París, viene a México y tiene un affair con Carlos Fuentes. Y Carlos Fuentes, de toda la novela, de lo que menciona es cómo hacían el amor. ¿Sí? O sea, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, y además me pide que para la portada no ponga la foto de esta mujer, no recuerdo ahorita el nombre, se llama Cul-de-sac, la película en francés y la hizo con Jean-Paul de Belmondo. Entonces, fíjate, fui a la Filmoteca de la UNAM a pedir un fragmento de la película, porque a mí me gustaba mucho esa película, donde ella va caminando en Champs-Élysées lateral, vendiendo un periódico, y con su camiseta de rayas, etcétera, ¿no? Y me lo dan, y entonces metí a esta mujer, pero la meto de espaldas, ¿ok? Pero como Carlos Fuentes de lo único que hablaba era de cómo se hace el amor, bueno, fui a una tienda. Fui a una tienda, a un vivero, y me compré un cactus, ¿sí? Muy, muy padre, de este tamaño, cactus perfecto.
y lo puse y lo fotografié con una sombra, que ya te imaginarás que imagen da atrás. Bueno, fue un éxito. ¿Sí? La mujer de Carlos Fuentes explotó contra esa portada. ¿Y sabes qué hicieron en España? Hacer un súper tiraje de más de 50,000 ejemplares. Ajá. Y ya cuando ya se terminaron los 50,000, ya pusieron una mujer gorda del barroco en la portada, ¿no? Nada que ver. Sí, Nada que ver. Pero son experiencias divertidas. O sea, Fuentes comió muy contento, se murió al poco tiempo, pero la mujer me odió el resto de su vida. Sí, ahorita te odiarían más. Sí. ¿No? Oye, Pero dices, pero yo, mira, yo lo que pretendo con los alumnos es que también se diviertan. sí. Es que dejen esa cosa tan cuadrada, tan seria. Y como les digo, cuando ustedes van caminando y ven un letrero, analicen por qué voltearon a ver el letrero. Claro. Si no lo voltean es porque no les interesa. Pero si tienen algo que raro, lo voltean a ver. Entonces ustedes tienen que hacer eso. Si tú haces un texto y tiene una letra volteada, te fijas por qué y lo analizas. Entonces ya te captó el letrero, ya captó tu atención. Sí, a mí me gusta mucho el título de la división donde estamos, Ciencias y Artes para el Diseño, y a veces como que no lo analizan mucho, ¿no? Sí, Es la ciencia, tiene que ver con toda la técnica, el desarrollo tecnológico y demás, y el arte para construir esa otra cosa que tú estás inventando. Sí, querida, pero en la práctica al arte no lo pelan mucho en esta escuela. ¿De verdad? ¿No se empapan de él? No se empapan de él, me cuesta mucho trabajo que lo vean. Hay algunos que sí, pero hay otros que están más enfocados en una cuestión más técnica que conceptual. Y el concepto es lo principal en el diseño. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues mira, yo estoy en etapa final, o sea, a mí me tocan los 2 últimos trimestres y a esos son con los que yo me meto mucho, pero sí me llegan así con la importancia de la zona áurea y los colores y bla, bla, y yo trato de rompérselas, de quitarles todo eso. Bueno, ya la traen, sabrán si la usan o no, pero no pueden dejar de lado esta parte del experimento, de la sensación, de la emoción. Pues mira, todavía hace poco vino otra persona a dar una conferencia y creo que fue complicado, pero traía él a Newton y a todos ellos y decía, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser una visión tan académica del uso del color? O sea, el uso del color, digo, ¿cómo se llama? El luto en China es blanco, en Francia es morado, aquí es negro. O sea, todo es cultural. No hay ninguna otra razón. No, pero tú puedes salirte de tu estructura cultural. Pero cuando tienes una educación que desde niño, desde que estás con tus padres y entras a la escuela, te dicen qué hacer. O sea, un poco lo que se trataba de romper, que fue interesante. Brasileño Paulo Freire, La liberación del oprimido, que me acabo de encontrar el libro y lo volví a comprar, te habla de eso. Pero aquí se ha criticado mucho porque el libro para los niños no está bien de matemáticas. Y so what? ¿Pero qué? Con razón tu nieto y mi hijo se encontraron en la escuela irreverente de Lobos. ¿Sé qué? Se encontraron en la escuela irreverente de Lobos, donde sí esas reglas son demasiado rígidas y al mismo tiempo es una carrera que te dice que tienes que ser creativo, pero tienes que tener esta regla. Y dices, ¿a chingüentes cómo? ¿Y a ti qué te tocó cuando empezó la carrera? ¿Qué se planteaba?
Mira, no recuerdo mucho porque fue hace casi 50 años y los movimientos fueron cambiando muy lentamente, pero han ido cambiando. Pero sí había una idea como más tradicional. Ahora, había una cosa en ese momento muy interesante porque eran los 70s. Y ya ahí ya había como ciertos rompimientos con lo tradicional. Por ejemplo, que tú le pusieras a los alumnos a hacer un cartel sobre Nicaragua, pues ya era algo, ¿sí? O que jugaras con ese tipo de cosas provocadoras, o hacer, digo, yo me acuerdo que maestros fuimos a una manifestación enfrente de la embajada norteamericana y quemaron banderas norteamericanas, ¿sí? O sea, sí había mucha más rebeldía. Luego se afresó el sistema. Pues sí, porque entraron muchos maestros que en su momento fueron muy jóvenes, del grupo, de estos colectivos, de grupos artísticos colectivos. Sí, yo estaba en Proceso Pentágono. Exacto. Pero también veníamos del 68, del 71, de tratar de hacer las cosas de una manera distinta. Y allí sí había la introducción a la semiótica, y la semiótica de alguna manera te enseñaba que tú estabas creando signos. Exacto. Tú significabas cosas. Y no nada más estabas haciendo una portada bonita. Creo que eso es lo que luego hay esta discusión, ¿no? Los maestros de semiótica que dicen, es que se necesita mucho la teoría, pero hay que construir los lenguajes hay que llevarla a cabo. Exacto. Sí, no y la experimentación es muy importante porque si lo ves desde un punto de vista teórico, puedes resolverlo de una forma muy teórica, sí, muy recta. Acartonada nuevamente, sí. ¿no? Y eso que manejamos mucho en este grupo, Proceso Pentágono, que decíamos que era muy importante, por un lado la investigación, pero también la experimentación. Entonces, a mí las portadas me servían mucho de eso. Digo, yo el otro día les enseñaba las manchas que están en el escritorio, en su mesa, de trabajos de otros alumnos. Sí. Yo muchas veces las usé como textura para fondos de una portada. Sí, no necesitas construir grandes cosas, simplemente tener la visión. Pero tener el ojo de que esta mancha no es una mancha, es una textura visual que te puede servir mucho como fondo y después trabajarlo en la computadora con otras cosas y puede ser muy padre. Yo me acuerdo de en la pandemia una alumna que yo la conocí por Zoom, que vivía en Tabasco y hizo cosas padrísimas sobre su fondo, metiéndole un poco de miel y las hormigas caminando. ¡Qué padre! O sea, cosas de ese tipo. ¿Eso no es ilustración? Claro. ¿O tienes que dibujar hormiga por hormiga? No. Diente por diente. Es que lo que mencionabas precisamente, la falta de cercanía al arte es lo que no les permite. Ahora, cuando vas a las exposiciones... Aguas con una cercanía a un arte tradicional del mural. Eso es lo que a mí me da mucha flojera el mural, porque el mural es... Mira, déjame decirte que me ha tocado. Me invitaron un curador, Carlos Palacios, del Carrillo Gil, a que yo tuviera una conversación con José Clemente Orozco, con las obras que tienen ahí. Y le dije, sí, nomás que se aguantan. ¿Sí? Respetuoso. Entonces, de eso no yo leí muchísimo sobre la Revolución Mexicana, muchísimo. Y tenía, Villa, para mí es el personaje más interesante que hay de la Revolución Mexicana. Y no Zapata, es Villa. Y Carranza, y Orozco, que era carrancista, detestaba a los zapatistas y a los villistas. Entonces tiene un cuadro en el que está el Carrillo Gil, donde está Villa, claro, con una pistola y una botella, organizó una matazón. ¿Y qué dice? Taparlo con un acrílico y poner
Ay, no me acuerdo qué título le puse haz de cuenta, no me acuerdo ahorita para qué inventar. Y bueno, Bellas Artes, Se atacó. enloquecido. Sí. Sí. Y así hice también con zapatas y todo, porque con los zapatas, independientemente que yo prefiera Villa, pero Orozco, cuando entraron los zapatistas a México, salió huyendo con Carranza a Veracruz. Entonces, dices, todo eso es lógico porque estás hablando de la historia, pero no porque se trata de un cuadro de él, no puedas tú decir que es una mierda. Y los que eran buenos, hasta los reproduje, de Orozco. Sí. O sea, hice cosas muy fuertes en contra y cosas muy interesantes a favor. Y también de sus dibujos, algunos los reproduje con toda esa nueva tecnología. Entonces yo leí muchísimo de Orozco y decía que él, en una carta que le escribe a su esposa, que acaba de descubrir la litografía, y que lo que más le gusta es que podía hacer prácticamente una litografía diaria. Sí, que estaba emocionadísimo. Dices, bueno, si hubieras encontrado la computadora estarías fascinado. Claro. ¿Sí? O sea, qué padre que puedas hacer. Por eso unas piezas las reproduje más tipo computadora, porque sé que eso a él le hubiera encantado. Sí, en la plática que tuviste hace rato comentabas que seguramente te señalaban que no sabías dibujar y que por eso hacías instalaciones. Sí, muchas veces me lo dijeron. Ajá, y muchas veces se dice con los artistas de contemporáneo, del arte contemporáneo conceptual, que no saben dibujar y que por eso hacen eso, ¿no? Ponen cositas en los caminos. Sin embargo, nos mostraste dibujos. En el ámbito de los jóvenes que estudiamos diseño, los que están estudiando ahorita diseño, ¿es necesario que sepan dominar el dibujo? No, pero en el pasado, que no tenías otro acceso, no había de otra. Ajá. O sea, o tenías la foto o tenías el dibujo, pero muchas veces no podías mezclar. Ajá. Entonces el dibujo te ayudaba mucho como para representar algo que en términos de fotografía hubiera sido muy difícil. Pero ahora... Ahora puedes hacerlo de 1000 maneras, hasta con dibujo. ¿Ya si te sale muy mal? Ya si te sale muy mal y no eres muy creativo, ni con la tecnología vas a lograr. Claro, pero ahí lo que este importa es el mundo. concepto. O sea, para mí lo más importante es el concepto, luego el lenguaje y luego las técnicas y materiales. Exacto. Entonces debes de estar muy empapado de qué hacen los artistas. Sí. ¿Qué hacen los diseñadores? Pero mira, cuando yo estudiaba diseño, no nos dejaban ver ni siquiera libros de diseño. La revista Industrial Design la teníamos prohibida. No podías verla, porque se iba a prostituir tu creatividad. Y no jodas. No, pues no. Pero así era en ese tiempo. Y no dudo que en ciertas universidades sigan pensando lo mismo. Y ahora lo que tú tienes es ver todo. Todo. Y hay experimentar tanto, con todo. Ahorita se tienen tanto acceso en las redes. Puedes ver lo que pasa en todo el mundo. Sí, pero ¿cómo también, seleccionan qué ver? ¿Qué los invitarías? Es lo que la gran pues cosa, depende, ¿no? No, pero depende o sea, ¿te gusta a ti las cosas muy sencillas, las cosas muy elaboradas, las cosas muy gráficas, las cosas muy pictóricas? O sea, cada quien, y eso es lo interesante. Lo interesante sería que empiecen a ver, para que puedan seleccionar y saber. Pero la selección también es importante que la tengan, y la experimentación. Que experimenten, que hagan algo. A mí me interesa mucho el diseñador fulano de tal que vive en Hamburgo. Entonces yo quiero hacer algo con ese estilo para entenderlo. Lo que te decía yo al principio de lo que yo vi con Van Gogh, que pues la única manera de entender a Van Gogh era
pintando, copiándolo. Sí, conocer su técnica, el encuadre, la composición. A lo que voy es que ahorita siempre está la pregunta, bueno, siempre está la duda del adulto de decir, es que ves muchísimo, pero no sabes cómo seleccionar, ¿no? ¿Cómo decidir a qué artista seguir, a qué diseñador? Eso sí ya depende de la trepa de cada quien. O sea, ¿qué te gusta a ti? Y qué te atrae de ese artista. Pero yo no te podría decir, tienes que ver a fulano de tal. O sea, sí te puedo decir, tienes que ver a fulano de tal, pero no necesariamente lo vas a seguir. Claro. Solamente es por información. ¿Sí? Lo que dije ahí de ese fotógrafo holandés, ¿sí? Que yo lo vi en los años 70 y para mí me marcó. Y ahorita me dicen que lo que yo estoy exhibiendo, eso no es fotografía. Y dices, hijo manito. Sí, depende. Y el otro día estuve viendo algunas de un libro del Bauhaus. Y desde el Bauhaus, o sea, estás hablando de 1920, por ahí, tienen cosas en fotografía geniales. Y no tenían ni cámara. Mucho lo hacía trabajando directamente en el cuarto oscuro sobre el papel y la luz. Sí, me decía un joven hace poco, es que me dices que lo haga varias veces y nunca te gusta. Digo, pero es que no lo estás haciendo para mí, ¿no? Estás haciéndolo para alguien más, que le tienes que comunicar algo. Yo lo que sé es lo que quiero pedirte que hagas para el otro. Y ahí es donde se atoraba en el diseño. Entonces, ¿cómo construir un concepto y entender que alguien te lo está solicitando, pero es para comunicarle a un tercero? Sí. Ese es el gran y tienes reto. Un juego que yo hago mucho es atracción, atención. Si algo te atrae, le pones atención, y ya lo dije. Pero eso es bien importante. Tienes que tener grados en donde tú puedes sentir que estás haciendo una trampa visual, efectiva, para que la persona lo vea. Exacto. ¿Y cómo logran eso? Pues tienen que aprender a ver diseños y sobre todo no nomás verlo y decir me gusta, no me gusta, sino qué me gustó y por qué. Exacto. Y cómo lo cambiaría yo. O sea, yo voy a ver exposiciones y no voy y veo la ficha y de ay, qué bonito. No. O sea, ¿qué me gusta? Y a lo que me gusta le pongo atención. Regresamos. Hay que ir a ver lo que se hace en el mundo. Hay que ver exposiciones, hay que ver, muchas veces hay libros que no están registrados en internet y que por lo tanto vale la pena. Digo, yo hace relativamente poco vi estas imágenes del Bauhaus y es una obra de hace más de 100 años y dije, wow, qué interesante. No es como para repetirlo, pero sí me gustó lo que estaba esa persona experimentando. Sí, a veces he platicado con los alumnos de primer ingreso que son de todas las carreras y les pregunto que si van a museos y bueno, son muy pocos, ¿no? Muy poquitos. Muy poquitos. Y yo creo, y les he dicho que nos han vacunado desde pequeños porque nos dicen, ve a hacerme un reporte de la exposición. Van y leen la ficha, el título de la exposición y entregan su reporte. Nunca les dijeron, ¿te emociona? ¿Qué sientes? Todo lo tienen que pasar por acá y no por la experiencia que generó el curador, el artista, el museo, por hacer un espacio que va a invitar o a generarte una emoción por el mismo montaje. Es toda una experiencia. Sí, o algo que te va a impactar y vas a tratar de entender qué fue los elementos que hicieron que te impactara. Exacto. Esa obra que tienes de los extintores, yo pensé que eran como bombas. No, eran los que tenía Franz Mayer. Ajá. Ahora, entras ahorita al MUAC y está es la primera pieza que ves en esa sección. Y pues sí, o sea, si no tienes cuidado te puedes dar un frentazo con uno de ellos. Exacto. Y si te das, pues qué bruta.
Pues sí, pero la experiencia de verlo, yo pensé que eran bombas cayendo, pero no importa. Lo que es importante es que no le trates de dar una interpretación ni juzgar lo que vivas, lo que está. La ficha porque, o sea, cuando Teresa el Conde y todos los demás quemaron libros, yo dije, yo no quiero quemar libros. A mí los libros para mí son muy importantes. Entonces yo había visto esas extintores en el Franz Mayer, en la bodega, y pregunté y me los prestaron. Es cosa de preguntar, de ir, de atreverse. Finalmente lo que tú enseñas, bueno, no enseñas, invitas a los que se están formando es a experimentar, a generar reflexión en el concepto, generar un concepto, atreverse, arriesgarse. El riesgo es básico. Y hacer cosas que normalmente en nuestra sociedad no lo harían. ¿Sabes de quién son las cenizas que están allí en el MUAC? ¿De quién? De mi madre. Wow. Sí, o sea, que se muere y tengo ahí las cenizas, ¿qué hago? ¿Las tiro al mar? ¿Las quedo allí con ella? O sea, dije, no, pues ahora es patrimonio de la UNAM. Qué maravilla. Mi madre nunca lo hubiera pensado. Nunca se lo hubiera imaginado. Si le hubieras preguntado si estaba de acuerdo, hijo, creo que no. No, y viviendo en Acapulco, pues iba a decir, si me vuelve ceniza me va a dar mucho calor, me va a quemar. Sí. Oye, los alumnos que están aquí en la universidad, ¿tú qué percibes cuando das las clases? ¿Emoción? Cuando les dices arriésguense, ¿les da miedo? Veo sorpresa. O sea, no lo han vivido esa... No, te digo que venimos de una educación oficial tremenda. Entre la iglesia, las escuelas, la familia, es una cosa así de ¿cómo se llama? One track mind. Y que si te fijas, esos rubros son violentos, porque lo que están haciendo es cortarte la posibilidad de placer, de disfrute, de creación y de sorpresa. Es una sociedad violenta, es lo que digo. Pero viva la familia, viva el Estado, ¿no? Que viva pero lejos. Eres muy disruptivo, luego por eso no me quieren en mi familia. Te manda saludo Vázquez Chisco y Gabriela Bautista, Margarita Alicia García Varela, ¿recuerdas? Una compañera de la división de diseño, Alex Gran Gaspi, Carla Sotelo, que fue, me supongo, tu alumna, Sal de Mar, Alex Dragnel, Flor Shane Loyola, creo que estuvieron contigo, ellas estuvieron en la época de la pandemia, terminando la carrera. Sí, qué fuerte. Fíjate que yo me fijo más en los rostros que en los nombres. Ok. Es algo que siempre, o sea, la mirada. Oye, me entonces, comunica mucho. Este momento que vivimos de encierro para ti fue una oportunidad de atreverse ahora con esa condición de estar encerrados. En lugar de ser un impedimento, me imagino que lo viste como otra oportunidad. Sí, por eso regresé a la foto. Porque mi compañera tiene una casa en San Miguel Allende y entonces nos íbamos una semana al mes y siendo acapulqueño, pues San Miguel Allende tiene unas plantas para mí muy exóticas con unas espinas grandotas y pues yo me salía al campo a tomar fotos y luego experimentar con ellas. ¿Y con los alumnos cómo lo viviste? ¿Estuviste dando clase en pandemia? En pandemia di clases por Zoom. ¿Y cómo viste la posibilidad de decirles, atrévanse estando encerrados? Fue muy fuerte, para ellos fue muy fuerte. La pandemia, yo todavía siento que los alumnos actual vienen de esa etapa tan dura, de encerramiento. Sí, porque no es lo mismo para los adultos que nos encierren que para un joven que está en etapa formativa lleno de hormonas. Y además de ganas de no estar en su casa. Sí, de andar de pata de perro, como decíamos en Acapulco. Exacto. Y estar encerrados y con los adultos junto debe de haber sido una experiencia muy fuerte. Una experiencia muy dura. Y yo siento que eso ahorita todavía los limita mucho en el sentido del riesgo. Porque en la etapa que deberían de haber desarrollado el riesgo, estuvieron más acotados que lo que te... Pero bueno, siempre
se puede hacer. O sea, mira, una de las cosas que voy a decir ahorita y que va a sonar muy raro, cuando yo era estudiante en esa universidad en Londres, lo que más disfrutaba era la calle. Yo aprendí muchísimo en la calle. Había una cosa genial porque podías entrar a galerías, al British Museum, era gratis, y había una cantidad de libros por todos lados. Entonces yo aprendía mucho, porque yo me recorrí Londres completo a pata. Qué padre. Entonces, y llegaba a mi casa a anotar lo que había visto. Yo las notas desde la universidad en México, yo tenía libros y yo es algo que les sugiero mucho porque muchas veces te ocurre una idea, pero a las 2 semanas ya se te olvidó. Sí. Pero si lo anotas, muchas veces la vuelves a ver 3 años después y dices, oye, no es tan mala y además le puedo aumentar porque ya tienes otras vivencias. Y cuando trabajas en esta última etapa de la carrera, ¿generan proyectos finales contigo? No. ¿No? Yo lo que quiero, no quiero que genere. Es que suena muy interesante generar un proyecto, pero les lleva un trimestre generar un proyecto. Sí. Y yo lo que quiero es meter el gusano del experimento, del riesgo, de todo eso, y ser muy enfático en eso. El otro te lleva de nuevo a aislarte. Al cajoncito. ¿Y si lo logran? Sí. ¿Sí se animan? ¿Sí logras? Tengo algunos que sí logran, sí, tengo algunos que sí lo logran, otros no, pero bueno, se trata de muchos. Estoy seguro que después de unos años pueden decir, chin, debería arriesgar. Claro, no lo hice, pero ya sé que existe la posibilidad. Sí. Eso es por lo menos que lo sepan y que lo vean y que vean ejemplos de riesgo. Claro, yo creo que lo que es enriquecedor de que ahora tengamos tu obra expuesta, que hayas tenido el libro, que hayas dado esta charla sobre cómo es tu proceso creativo y que podamos compartir ahorita, es precisamente ver que hay muchos factores en el campo del diseño, del arte, pero que todos lo que implican es atrévete, atrévete, disfruta lo que estás haciendo, pero además observa el mundo diferente. Algo que yo me acuerdo cuando entré a la carrera, sobre todo en el tronco interdivisional, que no entendía nada, ¿no? Empecé a hacer un proyecto y trabajé en equipo, llámale a los maestros por su nombre y no como el profesor jerárquico. Fue una transformación de mi cabeza y me acuerdo que decía mi maestra, no vas a volver a ver las cosas como las veías antes. Vas a entrar a la cafetería con otros ojos, vas a ir al jardín con otros ojos, vas a entrar a la biblioteca con otros ojos, porque ahora estás en la universidad. Tienes que quitarte todo aquello que traías y va a costar trabajo. Sí, pero fíjate que sí hay maestros que tratan de integrar en la universidad las cosas que traían. Es mayor sí. Eso es terrible, ¿eh? Yo creo que como universitario uno debería ser mucho más propositivo, etcétera, porque creo que eso ayudaría muchísimo a una generación que viene de una educación cuadradísima. La primaria, la secundaria, la prepa, la casa. Sí, sobre todo si van a las áreas de diseño, ¿no? Donde es la creación con sus límites, pero finalmente lo que se te está pidiendo me es dicen algo... los alumnos como que yo esperaría de ellos, pues a mí lo que me gustaría es decirles, bájenle. Olvídate todo. Bájenle. O sea, bajen todo su background. No, bajen, o sea, que ellos se lanzaran de tal manera que yo tuviera que decirles, para ver, tranquilos. Ah, ok, párale. Sí, párale, sí. Sí, son demasiadas ideas, demasiadas propuestas y no las hay. Sí, y no están empujando. Pero en la labor docente eso es lo que se debería de esperar. Sí. ¿No? Sí, bueno, cuando ves un Van Gogh que ya lo hacía en 1800 y feria, digo, lo que mencioné allí de la época de antes de Leonardo, que estaban inventando cosas maravillosas,
que lo que pasa es que no había material, o sea, hasta que no inventan el acero no pueden hacer algo que funcione. Ajá. Pues, ¿qué podrías decirle ahorita a los chicos, aparte de atrévanse, párale, que ojalá y dijeran todo esto de quiero hacer esto, y si le hago, y si propongo, que despierte? Mira, una cosa que te mencioné hace rato que es muy interesante es la investigación y la experimentación. Que investiguen con colores, que investiguen con nuevos materiales, que investiguen con nuevas técnicas, pero que experimenten. Sobre todo ahora que hay tantos recursos. Tantos. Y que regresen a combinarlo con lo que hacían, lo que les enseñaron hace mucho tiempo, que era, no sé, la pintura. O sea, no quiero que pinten nada más. No, que esa usen idea esas... de que si empiezas pintando tienes que terminar pintando, no, niguas. Le puedes meter chocolate o las gelatinas de Sochi, lo que quieras, pero que experimenten mucho. Sí, no quedarte con una técnica. No, eso ya... Buscar todos los recursos que existen. Eso suena a rollo religioso. Es que me gusta mucho ver que ahora hay tantas herramientas en las computadoras y ahora hay que atreverse a salir de la computadora, ir con las técnicas tradicionales y juntarlas y ver qué pasa. Bueno, lo que mencioné allí en el plotter, todo te dicen que en el plotter tú no puedes agarrar un papel de plotter, dibujarlo y luego imprimirlo encima. Y te dice que eso, y te asegura, casi con notario, que no se puede. ¿Y por qué? ¿Porque se dañan los rodillos o porque se va a quemar el papel? ¿O por qué no? Porque las instrucciones del plotter es para que no... Úsalo como yo te digo que lo debes usar y así te va a quedar Capacitan bien. al técnico y ya. Al técnico, a técnicos. Donde yo hago todo este tipo de experimentos es alguien que me dice es que estoy hasta la madre de hacer lo mismo. Entonces me gusta cuando tú vienes y me planteas algo porque me haces que por lo menos me emocione. Sí. También me encantó, ¿sabes lo que decías de los cuadros? ¿Por qué enmarcar como rectángulo, como cuadrado, o como circulito u óvalo, ¿no? Estas nuevas maneras, no nuevas, sino estas posibilidades de romper el marco tradicional. Sí, y bueno, fui con la marquera y yo dije, le pregunté a la marquera, oye, ¿y cómo tus técnicos, cómo los recibieron el que este marco fuera con irregular? Y me dijo, todos movieron la cola de la emoción porque están hasta el gorro de hacer marcos cuadrados. Sí, es cierto. Sí, para ellos era un reto. Desdeñosas te aman. Sí. Pues sí. Dicen, ay, ahí viene Carlos, nos va a dejar hacer un reto del marcado. O sea, si les llevo un cuadro normal, ay no, ¿por qué quieres normal? Te manda saludos Marta Marisa Flores, ¿la conoces? Sí, creo que sí. Ira Impala, que también fue tu alumna, ella era de comunicación y pidió estar en gráfico para aprender cosas malas. Pues sí, aprendió de ti porque además dice que te encanta. Que le encantas. Carlos Aguirre fue mi profesor en la UAM y sus clases eran toda una aventura de creatividad. Y sí, ella es una chica muy creativa, ella es de comunicación. También. Monse también nos está viendo, Sebastián Gutiérrez, Rocío Silvia, quien nos está albergando acá en la librería en el foro. Ver Rebo también está viendo el video, Griselda Almendaris, Jessica Huerta, saludos quienes nos están siguiendo por aquí. Que si quieren hacer alguna pregunta o comentario, yo estoy revisándolo para que se lo podamos hacer saber a Carlos. Oye, Carlos, ¿y qué sigue ahora contigo acá en la docencia? ¿Qué quieres que hagan? Pues mira, no sé, ahorita no tengo la más remota idea, no sé qué sigue. O sea, que con mi trabajo ya esta etapa de la foto con los cuadros así, ya tengo que darle la vuelta. Y fíjate que una cosa, de esas cosas cuadradas, no te digo el nombre, un artista muy conocido, amigo, me dijo hace muchos años, cuando tuve mi primera exposición en el Museo de Arte Moderno, que yo hacía las cosas sobre la Revolución Mexicana. Y me dijo algo que me dejó temblando. Dijo, ya tienes un tema
ya tienes un lenguaje, ya tienes un estilo, ya tienes un concepto. Y ahora tu obligación es llevarlo hasta las últimas consecuencias. Ay, qué flojera. Bueno, pero así pasa con muchos. Con muchísimos. ¿Sí? Sí. Digo, si tuviera un éxito comercial, a lo mejor me repetiría de cuando en cuando, pero el hecho de pensar que esa es o sea, ves propósito en la vida. Ves un Siqueiros y ya viste todos. Sí. Había un maestro que tuvo en la SOMAR, la Sociedad Mexicana de Artes, fue presidente, no digo su nombre, de ahí, y decía que le encantaba que le pidieran de los hoteles su obra, porque nada más tenía que repetirlos, uno era azulito, otro naranjita, ¿no? Para que fueran en todas las habitaciones y eran iguales, y era padrísimo, te pagaban muy bien. Uh-huh. Como... Yo hice eso, pero de otra manera con serigrafía. Lo hice para varios hoteles, pero me acuerdo de uno de Baja California, y fue interesante porque tuve que investigar las aves. Querían que lo hiciera yo con aves de Baja California. Y conseguí muy buenas imágenes y quedó bastante bien. Vale. Pero no es algo con lo que quisieras hacer toda tu vida. No, pero digo, lo que duró. Claro, Sí. como las portadas del libro, como todo eso. Es que en realidad... Es que repetirte es como estar aburrido. casada con la misma, mano. Pues... Tampoco has tenido muchas esposas. Solo 2, ¿no? 3, 4, 5, 6, 4. No, pero bueno, el caso es que la vida es tan compleja, tan llena de sabores y de colores, que hacer lo mismo siempre, qué aburrido, Sí. qué flojera. Hay cosas que uno hace aburrido porque como son cosas aburridas, sabes que lo vas a repetir. Sí. Prender el agua en la mañana para poner, Bueno, sí, para pero hacerte esas son el la té, supervivencia, ¿no? para el té. Ajá. Bueno, ok, yo tomo té negro desde Londres y hago eso ya mecánicamente, ¿no? Pero bueno, eso es el punto, ¿no? Claro. Oye, Carlos, una pregunta. Cuando tú estabas por ahí de la prepa, ibas caminando y dijiste, quiero ser diseñador industrial. No. A ver, ¿cómo no. fue eso? No, yo lo que quería era salir de Acapulco. ¿Hacía mucho calor, mucha arena o tormentas? ¿o qué? Muchos papás. Muchos o sea, papás. Ya mi familia ya estaba, yo estaba. Mira que me la pasaba en la playa y el turismo, Sí. sobre todo las turistas, era interesante, ¿no? Ajá. Pero yo ya quería, pero yo a las turistas les preguntaba yo que me contaran de la nieve. Yo nomás conocía la nieve de coco, pero no conocía la Y nieve. se derretía muy rápido, además. Sí. Ajá. Y que me contaran de los osos, que me contaran de los pinos. O sea, yo quería saber qué había atrás de las montañas de Acapulco. Ajá. Y cuando pude terminar la prepa, me vine a la Ciudad de México. Y ya... ¿Y qué te encontraste hacia una puerta que dijo, métase aquí porque aquí se estudia diseño industrial? No, mi padre me dijo, yo te pago una carrera siempre que sea contador público. Porque como me veía tan soñador, pues dijo, por lo menos que tenga algo que le dé de comer. Exacto. Y entré a la universidad y allí descubrí que había una carrera que se llamaba diseño industrial, que a mí me interesaba mucho más que la carrera de pintura. El mural nunca me... En su momento estaban todavía... Sí, era fuerte. Ajá. Y los caballetes y todo eso. Y tuve para cambiarme de carrera, echarme el año completo en contador. No, soy malísimo con todos los números, soy pésimo. Tuve que pasar con arriba de 8, hacer una serie de estudios psicopedagógicos para que me pasara. Y ya pasé a la carrera así moviendo la cola, ¿no? De pues la emoción. sí, ya encontraste. Y estaba yo feliz. Sí, el diseño gráfico ni siquiera se había conformado como... No, todavía no empezaba. Existía. Yo estaba ya en cuarto cuando abrieron diseño gráfico. Ajá. ¿Y ya no te quisiste cambiar ahí? No. No, yo ya lo que quería era salir. Pero saliste de Acapulco. México, Londres. Y luego Londres y así. ¿Y ya no te interesó vivir en otro país? Me gusta mucho viajar, conocer países. Asia es lo máximo, hacia allá. Pero irme a vivir a otro lugar
Estuve un año en París, o sea, he hecho algunos sabáticos. Pero tu base es México. ¿Y regresaste a Acapulco? No, Ya no. no, hay unos huracanes tremendos. Y además el último que hubo, peor. Pues Ya sé, si querías regresar, ya no se te ocurrió. Imagínate. Carlos, Ni de Otis. Sí, muchas gracias por platicar conmigo. Nunca había tenido esa contrario. gran oportunidad. Tuvo que pasar mucho tiempo para que Muchos coincidiéramos. muchos años. Pero te agradezco mucho. Y antes de que nos vayamos, recibe solo felicitaciones y apapachos. Te quieren, te admiran. Y muchas Pues mujeres, muchas gracias. Muchas mujeres. Es Muchas que gracias. Los hombres les da flojera tu rollo. Sí, quieren estar viendo chicas, pero aquí hay muchas chicas. Vázquez Chisco y Gabriela Bautista, Margarita Alicia García, Alex Gran Gaspi, Carla Sotelo, Saldemar, Alex Dragnel. Mira, estos son creativos porque se ponen nombres inventados y nunca voy a saber quiénes son. ¿Sabes por qué me puse yo Carlos Aguirre y me quité el segundo apellido? ¿Por qué? Porque un Carlos Aguirre puede ser cualquiera. Para pasar en el anonimato. Fíjate, lo hice al revés. Lo hiciste al revés. Flor Shame Loyola, Jessica Huerta, Griselda Armendáriz, Ber Robo, Rocío Silva, Sebastián Gutiérrez, Montse, Ira Impala, Marta Marisa Flores y Patolingo Cruz, Mireya González, Jimena Gómez, Claudia Peralta, estuvieron aquí con nosotros, te mandan saludos. Muchos saludos igual. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, queda aquí el testimonio de alguien que nos invita a experimentar, no solo los que estudian diseño, todos. Pues es que Necesitamos vivir cosas, experimentar, probar nuevos sabores. La vida es larga y también analizar un montón de cosas que nos impone el sistema. Sí, observar con diferentes ojos, plática. ¿no? Exacto. Que estas obras que mostraste en la charla de hoy, que están en el libro, esta de las varas, donde hiciste el cuadro del gobierno, de lo que es cuadrado el Estado, se me hizo fabulosa. Vean el libro, cómprenlo, estamos en la librería de la UAM Xochimilco, y está a la venta el libro Zona de Riesgo, se acaba de publicar, está calientito, lleno de imágenes significativas de la obra de Carlos Aguirre. Si tienen oportunidad de venir a la UAM Xochimilco a visitar las 3 salas de la Galería del Sur, también está su obra, todavía me parece un mes más, ¿no? Una semana. Una semana más, vengan rápido a verla, porque sí es una gran oportunidad, pero además está en museo ahorita. Bueno, en el MAC dices que está la obra... Está la obra de los extintores. En el MAP se va a hacer una exposición sobre el árbol. Y Walter Westerly, el director, me pidió la pieza de las hachas. Está fabuloso. Y hice 2 más. Las que te dije, que es una textura de árbol, una foto Buenísimo. impresa sobre madera. Ajá. Que ese es otro proceso buenísimo. No hay papel en medio. Qué maravilla. Directo El sobre único la madera. papel fue lo que le pagué, Ajá. lo que me costó. Muchísimas gracias, Carlos. Pues yo agradezco muchísimo nuevamente que estés aquí, que hayas traído la obra a la universidad, que es tu casa, desde hace tanto tiempo, que formes en esta parte a los alumnos de la experimentación, el atreverse. No tuve la oportunidad de ser tu alumna en esos años ochenteros. Es que yo era muy joven. Pero eras muy joven. No hubiera entendido. Quizá no te hubieras atrevido a tanto. No es cierto, ya te atrevías a mucho desde el Proceso Pentágono, ¿verdad? Era el grupo. Y bueno, pues me despido. Quiero agradecer al equipo de Unicom que han hecho un esfuerzo especial este día para la transmisión. Unicom es la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional e Identidad de la UAM Xochimilco, a la librería, por supuesto, a Rocío Silva y a todo el equipo que nos dan ahora cabida para hacer este foro, a la doctora Marta Marisa Flores, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria, y a la doctora Claudia, estoy muy perdida ahorita, a la doctora Angélica Buendía, quien es nuestra secretaria de unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco, por permitir las pláticas y las charlas de divulgación. Muy buenas tardes y nos vemos el jueves a las 3 de la tarde.